Damas y caballeros, niños y niñas, hormigas y avispas, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregunta la View. Disculpen si hay ruido afuera, pero es que está celebrando la barra de un equipo de fútbol y acaban de llegar los carabineros a guardar la fiesta. Típico de Chile. La cosa es que me llegaron dos preguntas muy similares, una vez más. El señor Miguel Ángel Olivares me pregunta sobre la evolución de las avispas y las abejas. Y curiosamente el señor Andrés 4 me pregunta también sobre la historia de la evolución de las hormigas. Así que, como todas estas especies veremos que están emparentadas de hecho, aprovecho de responder estas dos preguntas en un solo video. Y para hacerlo más entretenido aún, voy a agregar una pregunta yo. ¿Qué vino primero? ¿Las abejas o las flores? Esta historia comienza hace más o menos unos 200 millones de años. Se veían pterosaurios en el cielo, dinosaurios en la tierra, ictiosaurios en el mar, y los bosques eran más que nada de coníferas, de helechos y de ginkgos, es decir, no había flores y tampoco se había inventado el pasto. En esta época nos encontramos con el primer antecesor de todos los himenópteros, es decir, hormigas, avispas, abejas, abejorros y varias cosas entre medio más. Este resulta ser un insecto bastante genérico que se dedica a comer hojas y a comer plantas y pone sus huevos dentro de plantas o dentro de tallos para que las larvas se coman las plantas de dentro hacia afuera. Una parte de estos insectos siguió con este modo de vida hasta hoy día y los descendientes de ese grupo de insectos son los actuales sílfidos, mientras que otra parte de esos insectos decidió que era más fácil y más nutritivo poner sus huevos dentro de otros insectos que dentro de plantas. Así que modificaron sus tubos ovipositores, es decir, los apéndices con los que ponían los huevos, para transformarlos en aguijones que cumplieron una doble función, la de inyectar veneno paralizante mientras ponían los huevos. Y esta nueva rama pasaría a ser las avispas de hoy en día. Así que sí, todas las abejas y avispas y hormigas que tienen aguijón son hembras, porque el aguijón viene del ovipositor. La cosa se mantuvo más o menos igual durante los siguientes 100 millones de años, hasta que un día a las plantas se les ocurrió hacer un experimento bastante vanguardista para la época. Inventaron las primeras flores. Sin embargo, estas flores eran bastante más toscas que las de hoy. No tenían sus vivos colores, no tenían néctar, solamente polen, y no eran específicas. Es decir, no se adaptaban a una especie de insecto en particular, sino que cualquier insecto que llegara les servía. Y los insectos llegaban de hecho a comerse el polen, que encontraban muy nutritivo. Muchas veces el polen quedaba enredado en el cuerpo de los insectos, y o los insectos se llevaban un poco de polen para comer por el camino, y al llegar a la siguiente flor, el polen hacía contacto con la otra flor y las flores podían reproducirse. Porque, por si no lo sabían, las flores son los aparatos reproductivos de las plantas. O sea que esta imagen que estoy poniendo ahora debería estar censurada con cuadritos para que no me desmoneticen. Así que sí, ese día que tú le regalaste una flor a esa chica que te gustaba, en el fondo le estabas diciendo directamente a dónde querías llegar. Con razón todas salían corriendo. Antes de tener flores, las plantas tenían otros mecanismos para reproducirse que eran bastante más toscos. Cosas como esporas, que aprovechaban el viento. Sin embargo, lanzar esporas al viento es el equivalente a escribir una carta de amor, ponerla en una botella y lanzarla al mar a ver si por si acaso llega la persona indicada. Un sistema bastante poco confiable. Así que con la invención de las flores y con el uso de básicamente un delivery de un lugar a otro, la cosa se volvía mucho más sencilla. Resulta que un grupo de estas avispas que eran carnívoras vieron esta nueva oportunidad y decidieron comenzar a comer polen. Y este grupo de avispas se modificó y se adaptó hasta volverse los abejorros de hoy en día. Las flores, ante el éxito de su experimento, respondieron evolucionando y mejorando los diseños. Ahora tenían colores atractivos, así como anuncios de neón para decirle a todos los insectos, ven aquí, ven aquí, ven aquí. También desarrollaron una recompensa aún más jugosa que el polen, que pasó a ser el néctar rico en azúcares, y comenzaron a volverse específicas, cada especie de flor adaptándose a un grupo de insectos o incluso a una especie de insecto en particular. ¿Por qué hacían esto? Simplemente porque así se aseguraban de tener siempre a ese mismo cliente viniendo permanentemente al mismo lugar. Así que un grupo de abejorros decidió adaptarse a estas nuevas flores y decidió adaptarse a beber néctar. Este grupo desarrolló cuerpos más estilizados y lenguas largas para llegar al fondo de las flores. Y estas son las abejas de hoy en día. En otras palabras,
Los abejorros y las abejas no son otra cosa más que avispas que se hicieron vegetarianas. Mientras tanto, en otro lugar, una especie de avispas decide olvidarse de volar para colonizar y dominar el suelo y el subsuelo, y esta nueva especie se diversificaría en las hormigas de hoy. Si lo piensan bien, esto tiene mucho sentido. Volar es una de las cosas más desgastantes que hay. Requiere mucha energía, mucho alimento y en algunos casos requiere modificaciones extremas a tu cuerpo para poder adaptarte solamente a volar. En cambio, si te olvidas de hacer eso, puedes invertir todos esos puntos de experiencia en desbloquear otras habilidades y otros trucos que puedes usar para dominar otros ecosistemas diferentes. Y eso fue lo que las hormigas hicieron. Así que así es. Las abejas y las hormigas descienden de avispas que decidieron cambiar su estilo de vida y esto las llevó a evolucionar en nuevas familias con nuevas especies. Y esto nos lleva, por supuesto, a tal vez la pregunta más importante de todas que aún no he contestado. ¿De dónde salió el estilo de vida social de estas especies? El modo de vida eusocial, como se le llama, es lo que conocemos de estos insectos sociales, donde todo es una sola gran familia, con una sola gran madre que pone todos los huevos y donde todos trabajan para el bien común. El estilo eusocial no está limitado solamente a los insectos que he descrito. También se puede ver en termitas, se puede ver en camarones e incluso se puede ver en mamíferos como las ratas topo. Es decir, que la eusocialidad ha evolucionado independientemente por lo menos 4 veces en la historia de la vida en la Tierra. Sin embargo, ¿qué hace que los himenópteros, es decir, hormigas, abejas y avispas, tengan esta facilidad para vivir en colonias? Algo tienen que tener en común, y efectivamente, hay una razón. Estudios últimamente han demostrado que muchos animales tienen una tendencia a cooperar o a ayudarle a otros animales que sean genéticamente similares a ellos mismos. En palabras sencillas, a su propia familia. Para nosotros los humanos sonará natural y obvio, pero a un nivel netamente biológico, si el objetivo de un ser vivo siempre es traspasar sus genes a la siguiente generación, ayudarle a tu hermano o a tu madre a reproducirse también ayuda a traspasar tus genes, porque ellos se parecen a ti. En el caso de los himenópteros, ellos toman este concepto y lo llevan al extremo. Resulta que, cuando uno de estos insectos pone huevos, y el huevo es fertilizado, nace una hembra. Sin embargo, si el huevo no es fertilizado, nacerá un macho. Este pequeño gran detalle hace que las familias de estas especies estén aún más emparentadas y compartan aún más genes unos con otros. Y esto, por supuesto, afianza todavía más la relación familiar y la unión entre ellas. Por supuesto, como todo en la evolución, esto no pasó de un día para otro, sino que pasó en varios pasos. Aquí vamos a nombrar los pasos más importantes. Primero que todo, tomando en cuenta que las hormigas y las abejas descienden ambas de las avispas, lo mejor que podemos hacer es analizar a las avispas para ver de dónde salió el comportamiento eusocial. Como ustedes ya habrán de saber, existen muchas más especies de avispas solitarias que de avispas comunitarias en la naturaleza. El siguiente paso fueron los vecindarios, es decir, que varias avispas diferentes ponían sus nidos cerca unas de otras, tal vez en el mismo tronco o en la misma planta, porque así se te hace más fácil cuidar a tus crías si al lado tuyo hay alguien de la misma especie que se está fijando en los mismos peligros que tú. El siguiente paso fueron los clanes, donde un puñado de familias construían un solo nido comunitario. Aquí teníamos varias madres con varios linajes de hijas y todas ayudaban entre sí a cuidar la casa. El siguiente paso sería una colonia familiar. Aquí todavía todas las hembras eran capaces de reproducirse, pero siempre había una hembra que resultaba ser dominante, una especie de matriarca, y esta era la que obtenía el derecho a poner los huevos y a reproducirse, y si esta hembra moría, la siguiente hembra más dominante la reemplazaría. Aún existen colonias de algunas especies que siguen este camino. Y finalmente tenemos las colonias modernas, con una sola reina o a lo más un puñado de reinas, donde todas las hijas nacen estériles desde el principio. Esto ayuda a que las obreras puedan enfocarse completamente en su trabajo y no estén compitiendo unas con otras por el derecho a reproducirse. Y además, como están tan emparentadas unas con otras, en el fondo no importa si tú no te reproduces, porque si tu madre o tu hermana se reproduce, es al final el mismo resultado. Tus genes siguen siendo traspasados a la siguiente generación de todas maneras. Y contestando la última parte de una de las preguntas, ¿cómo es posible que las hormigas y las abejas y las avispas sean tan inteligentes?
Esto es por el fenómeno de superorganismo que mencioné hace un tiempo. Una hormiga individualmente no es realmente inteligente, es en conjunto cuando logran las grandes hazañas por las que son conocidas, como construir grandes nidos con sistemas de ventilación, aireación, movimiento de agua, granjas internas, etc. O instaurar grandes redes de comunicación, en donde solamente por uso de hormonas y feromonas son capaces de saber lo que está ocurriendo a varios kilómetros a la redonda. Esto solamente lo pueden lograr en conjunto. Y lo más increíble es que no tienen realmente un líder. Nosotros, como humanos, asociamos a las reinas como los líderes de la colonia, pero en realidad en el fondo todos son sirvientes. Incluso la reina, todos son sirvientes de la colonia. Todos son un grano de arena de algo mucho más grande. Y es simplemente siguiendo por instinto las señales químicas que lanza el resto de la colonia, que ellos saben cómo responder y qué hacer. ¿Podremos nosotros, como seres humanos, llegar a ese nivel de conexión y de colectividad algún día? Lo veo difícil, pues como especie solemos ser bastante individualistas, sobre todo en la sociedad que tenemos hoy. Pero quién sabe, tal vez en un futuro distante, con unas condiciones bastante distintas a las nuestras y con otras necesidades, podría llegar a darse alguna especie de colonia humana con ese nivel de altruismo y ese nivel de sacrificio. No hay que subestimar a la naturaleza, ni mucho menos a la selección natural, puesto que nunca sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, y nunca vamos a dejarles sorprendernos por cómo la vida responde a los distintos desafíos del medio ambiente. Nos vemos la próxima semana, y si no los vuelvo a ver porque me fui al Amazonas a estudiar un nido de hormigas de fuego, yo les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver.